54 es la hora de opinar, mi Leo. ¿Cómo está mi Pepe? ¿Cómo ves o cómo oyes o cómo debo decir? O ambas. La cuestión está fiscal, los debates, lo que dijo el secretario en los micrófonos, en fin. Bueno, hay mucha tela de dónde cortar. Está el tema, desde luego, el déficit es lo que más... A mí es lo que más me preocupa, Pepe, porque realmente... Déficit es deuda. Déficit es deuda, como cualquier persona que... Es gastar más de lo que tienes. Exactamente, y pues cuando a una persona hace eso, pues tiene que recurrir a la tarjeta de crédito. Lo mismo pasa con el gobierno. Lo que pasa es que aquí hay un tema de cómo mides el déficit, ¿no? Decía el secretario Videgaray que están pidiendo 1.9 de déficit como proporción del tamaño de la economía, de lo que se llama el Producto Interno Bruto, para el año que entra, pero hay otra manera de medirlo que se conoce como requerimientos financieros del sector público. Y eso es mayor. Sí, eso es lo que está pidiendo el gobierno, es 4.1% del Producto Interno Bruto. Esa es la mayor solicitud que ha pedido un gobierno al Congreso en muchísimos años, ¿no? O sea, estamos hablando de que es el mayor endeudamiento, porque los requerimientos es finalmente, al final del día, la diferencia, cuánto le va a ingresar al gobierno, cuánto va a gastar, cuánto va a tener que salir a requerir, ¿no? Financiar, a pedir prestado. Exactamente, son 4.1% del PIB. Es el mayor. Esto quiere decir... Y generalmente te quiero decir que en los últimos... del PIB son un punto del PIB son como 130 mil millones de pesos. 4 puntos son 700 mil. Es lo que de los que se está hablando, los famosos 700 mil millones de pesos. Y yo te quiero decir, generalmente se los vuelan en los últimos 5 años. Se van por arriba, se han ido por arriba los requerimientos financieros del sector público. Entonces, si tú de saque traes 4.1, pues quién sabe en dónde vayamos a terminar en el 2014. Ahora, si, a mí me preocupa, y yo lo admito, es un prejuicio que tengo generacional, porque a mí me tocó vivir mi juventud en la época de los 80s, de los 90s, con crisis económicas, con un país hecho trizas. Tú lo recordarás perfectamente, sí, claro, debido a los déficits en los que incurrió el gobierno durante los años 70 y principios de los 80, que llevó a un sobreendeudamiento del país. Fíjate, con López Portillo en 1981, si no mal recuerdo, el déficit fiscal, el déficit público llegó a ser de 16% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que desencadenó la gran crisis de 1982. Entonces, lo que te quiero decir es, yo vengo de una generación que cuando oímos la palabra déficit público nos ponemos nerviosos, Pepe. Finalmente, no me gusta, me preocupa. Y sobre todo la pregunta que aquí muchos nos hacemos es, ¿realmente va a reactivar la economía el gasto público? Porque el gobierno va a tener mucho dinero el año que entra, porque son 4 puntos del PIB más o menos de requerimientos, más 2 puntos cerrados, digamos, en la reforma fiscal. Estamos hablando que va a tener 6 puntos extras para gastar el gobierno. Es un chorro de dinero. La pregunta es, ¿qué los va a gastar? Decía el secretario Videgaray que lo van a gastar en obra pública, que lo van a gastar en educación, en salud. Pues está muy bien. Pero en educación ya no me gusta, porque educación en México no es que se gaste poco, en realidad se gasta mucho. Lo que pasa es que se gasta muy mal. Te doy un dato a partir de datos de Mexicanos Primero, esta organización que dirige Claudia X González, donde México gasta alrededor de 600 mil millones de pesos, más o menos 600, casi 700 mil millones de pesos al año en educación. Y ellos calculan que por lo menos un tercio, es decir, por ahí de 200 mil, son recursos mal utilizados, es decir, que se van para pagar gasto superfluo, abusos, aviadores, etcétera. Fíjate, casi lo que se va a recaudar el gobierno este año hay en dispendio educativo, y ahora le piensan echar más dinero a la educación. Bueno, pues yo me pregunto, ¿realmente va a servir eso? En el corto plazo sí, porque evidentemente el gobierno va a echar más liquidez al mercado, a la economía, pero la pregunta es, eso lo vamos a tener que acabar pagando. Es decir, lo que se está, y yo creo que hay que verlo de esta manera, lo que se está aprobando ahorita en el Congreso son nuevos impuestos del orden de 1.8% del Producto Interno Bruto, y 4.1 de déficit medido en requerimientos son nuevos impuestos al futuro, porque algún día vamos a tener que pagarlos, Pepe.
¿no? O los pagamos con nuevos impuestos o los pagamos con gasto. Lo que nunca ha hecho este gobierno desde los años 90 es dejar de gastar, es decir, los recortes. Tú se lo preguntaste al secretario Videgaray y bueno, sí, viene un programa de austeridad y etcétera, pero mira, Pepe, yo recuerdo perfecto el saque, el arranco. Dijo en su momento, claro, Felipe Calderón. De las primeras cosas que hizo Felipe Calderón arrancando su gobierno, programa de austeridad y vamos a congelar las plazas y vamos a congelar, y acabaron creciendo de manera exponencial el gasto corriente. Es decir, ¿por qué debemos de creerle a los gobiernos mexicanos de que van a gastar ahora sí bien y de que van a ahorrar? Yo, con todo respeto para los gobernantes de ahorita y los gobernantes del pasado, no les creo, porque me cuesta mucho trabajo pensar que sí efectivamente van a ahorrar, porque no lo han hecho solamente en las épocas de los 80s y los 90s, que se tuvieron que amarrar el cinturón porque no quedaba de otra, Pepe. Entre todas las cosas que dijo el secretario, yo me quedo con una muchas son importantes sin duda, pero una que me preocupa sobre todo, pensando en la burocracia. Va a haber recorte de plazas, porque obviamente tiene que haber reducciones. Y él me decía, no, a mí no me van a bajar el sueldo, vamos a recortar el crecimiento exponencial que ha tenido la burocracia, habrá menos plazas y posiblemente recortes, lo dijo. Posiblemente, pues sí, posiblemente, vamos a ver qué, ojalá, yo creo que, digo, pobre de la gente que la despiden y la recorta, pero con todo respeto, pues que corran a esa gente que está en la burocracia y que no hace nada. Por ejemplo, sabemos que en Pemex hay por lo menos 30,000 empleados que ni siquiera se sabe dónde están, qué hacen, en fin, y lo estamos pagando tú y yo de nuestros impuestos. No, Pepe. Aviadores, no. ¿Cuántos aviadores hay en la nómina de la educación, por ejemplo? No se sabe. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos de qué tamaño es la nómina de la educación en el país, porque no sabemos cuántos trabajadores hay. Imagínate, con esa opacidad, ahora le vamos a entregar más dinero al gobierno para que se lo gaste. Yo creo que es un tema de credibilidad. Eso explica, exacto, eso explica muchísimo por qué la gente es renuente a pagar los impuestos. Hay un espléndido artículo muy amplio que publica María Amparo Casar en Nexos, que está en circulación desde ayer, en donde con base en una encuesta financiada por el SAT, realizada por Buendía y Laredo, se explica, le preguntan a la gente, y el resultado es que la gente no tiene confianza, no cree en el gobierno, no tiene seguridad de en qué se va a gastar su dinero, y por lo tanto hace todo lo posible por no pagar, o pagar lo menos posible. Mira, yo te diría dos cosas con eso. Uno, abre el periódico cualquier día y te vas a encontrar por lo menos tres historias de despilfarros, de corrupción, de abusos con el gasto público, por lo menos, que si los aviones, que si las camionetas, que si se robaron, que si, en fin, por lo menos tres historias. Pues eso le afecta a la confianza que tenemos los contribuyentes de que están utilizando bien nuestro dinero, número uno. Y número dos, ¿cuántos gobernantes hay en la cárcel, Pepe, porque se robaron el dinero? Ninguno. Creo que está un señor que se llama, ¿cómo se llama? De Tabasco. Sí, hombre. Granier. Sí. Pero creo que está... que fue su secretario ahí de... Pero creo que finanzas. Está incluso por lavado de dinero y no por enriquecimiento ilícito. Mucho se habló. Por cierto, deberías de recuperar ahí, hablarle al gobernador de Tabasco, porque ya no se habla del tema de Granier. Pero bueno, es el único, y creo que lo agarraron por lavado de dinero, ni siquiera por enriquecimiento ilícito o por corrupción. No, y evasión fiscal. El Bester Gordillo está en la cárcel por los mismos delitos, por lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal. No está por corrupción. Así es. Entonces, bueno, yo digo, pues es que al parecer México es mejor todavía que Suiza y que Finlandia y que en esos países donde los políticos no roban, porque pues tan es así que no hay ninguno en la cárcel. Yo digo que mientras no vea yo, Leo Zuckerman, contribuyente, detrás de las rejas a los que se roban nuestros impuestos, pues no voy a confiar en que se están gastando bien mis impuestos, Pepe. Te agradezco mucho, Leo. Gracias, Pepe, buenas noches. Es la hora de opinar, 7:04, hora del centro de México, 10 minutos de opinión. Así es, Pepe. Con Leo Zuckerman. Gracias, mi Leo. Gracias, estaremos Pepe. en contacto. Vamos.